Hola, asesor, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien y con mucho gusto de saludarles en este séptimo espacio abierto del módulo 5. Ya estamos a punto de terminar este módulo y entonces ya es momento de ver qué tanto hemos aprendido a poner orden en nuestros pensamientos para poder argumentar bien. ¿Ustedes cómo ven? Así, a ver, en un comentario libre ahorita. Eh, ¿Notan algún aprendizaje? ¿Han tenido algún aprendizaje durante estas semanas? Quien quiera participar puede levantar la mano o abrir su micrófono. Gracias, Mario Alberto, por responder por escrito, que dices que sí has notado un aprendizaje. A ver si ahorita nos puedes comentar un poco más. David, levantas la mano, adelante. Bueno, sí he aprendido durante estas 3 semanas y he notado de que pude redactar mejor en mis actividades. Sí, sí, y coincido en esto que dices. Sí fue notable el cambio. Y te pregunto, ¿tú consideras que fue bueno ese cambio? Sí, sí, fue muy bueno este cambio porque la verdad no conocía cómo redactar realmente antes, pero gracias a estas actividades integradoras me ha ayudado a redactar mejor mis palabras. Sí, y hasta ha mejorado, por lo que acabamos de escuchar, la expresión oral. Eso es algo muy bueno. Y ciertamente, quien se empeña en el trabajo seriamente, aunque sea poquito a poquito, va a avanzar y siempre hacia algo bueno. Por eso felicito a quienes así lo han hecho. Y miren, voy a leer, junto con esta experiencia que nos dices, David, lo que dice Mario Alberto. Dice que él ha aprendido cómo investigar de una forma más correcta y, como dices tú, David, cómo poder redactar de una forma más ordenada. Fíjate, qué bueno, Mario Alberto, que esto también es algo que compartes y que es una mejora que, si la practican, se va a quedar en ustedes y se va a notar y va a ser algo muy bueno. Así, cuando lleguen a ser profesionistas o empresarios o presidentes de la nación, ya van a poder hablar bien, hablar con orden lógico. Y eso va a ser mucho beneficio para todos los que los rodean a ustedes. Qué bueno. Nos dice Christopher Llorem que él también ha notado un aprendizaje en investigar información y de otros temas. Eso es muy bueno. Saber investigar es saber argumentar. Ya ustedes notaron, y sobre todo si vieron alguno de las sesiones grabadas que yo llamé guía de inicio de semana, ya habrán notado que una cosa es consultar la información, así buscarla en la red, copiar, pegar, resumir o sintetizar. Eso es conseguir la información. Y otra diferente es investigar. Investigar es profundizar la información que obtuviste. Y ahora sí, con lo que obtuviste, ir poco a poquito con razonamientos lógicos, profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y llegar a un conocimiento nuevo. Esto es lo que se llama investigar. Lo otro fue solo consultar. Y entonces, si ya se dieron cuenta de esta diferencia, ya podrán afrontar lo que viene de la prepa en línea, que va a ser consultar e investigar. Y sobre todo van a poder afrontar lo que está en la licenciatura y en los grados superiores, que además de consultar,
tienen que razonar, investigar, profundizar. ¿Ya ven qué bonito es esto? No basta con consultar. Consultar lo hacen hasta las inteligencias artificiales, pero investigar solo lo pueden hacer las inteligencias humanas, como las de ustedes. Así que les animo a que sean investigadores. ¿Cómo ven? ¿Si se animan a ser investigadores? Hasta acá se oyó el afirmativo. Sí, por supuesto. Muy bien, Mario Alberto. Muy bien, Christopher Jurem. Muy bien. Pues entonces, aseguremos ese aprendizaje en un ambiente tan bonito como el que representa la fotografía. Fíjense que esta fotografía la obtuvo, la sacó uno de sus compañeros de prepa en línea hace tiempo. Y es una foto de su pueblo. ¿A poco no está bien bonita la imagen? Es un lugar donde se antoja estar. Se ve muy bien, como dice Mario Alberto. Está muy bonita, así como dice Christopher. Sí, se nota como que es un lugar bien tranquilo. Dan ganas de estar allí, así como dan ganas de estar en cualquier espacio bonito que ustedes hagan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en algún momento que quizá los espacios físicos naturales así de tan abiertos y limpios no sean lo primero que tenemos en nuestras casas? Porque quizá vivimos pues donde hay muchos coches o muchas casas y no podemos hacer un ambiente físico como un paisaje así de bello, pero sí podemos hacer un lugar bonito para vivir. Eso sí depende solo de la opción que ustedes tomen. Si quieren hacer un bonito lugar para vivir con su familia, lo pueden hacer. Agradezcan, pidan las cosas por favor, sonrían, abracen. Y entonces van a hacer un lugar más humano. Lo que acabo de hacer es un silogismo, es un razonamiento que está basado en la realidad y por eso podemos afirmar que es verdad. Bueno, pero ahora cuéntenme por favor, ¿tienen alguna pregunta o comentario en relación con las actividades de esta semana? Que son principalmente dos, el foro de integración y el proyecto integrador. Vamos a hablar primero del foro de integración. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o se entiende muy bien qué es lo que hay que hacer? Gracias, Mario Alberto. Nos dices que no hay dudas respecto al foro. Me parece que ya me ha tocado comentar a algunos de ustedes que conviene hacer algunas correcciones, porque lo que se nos pide en el foro son avances científicos. Es argumentar sobre avances científicos. Y los avances científicos son avances del conocimiento, son mejoras del conocimiento. Algo de lo que no se nos pide hablar es de las mejoras de herramientas o de artefactos. De eso no tenemos que hablar. Y tampoco se nos pide hablar de las mejoras de procedimientos. Al respecto de la diferencia entre avances científicos
que esto sí es lo que nos piden en el foro. Y los avances tecnológicos y los avances técnicos que no se nos piden en el foro, hay un ejercicio que está en la sesión guía de inicio de semana, de esta semana 4. Em, ¿Vieron ya ese ejercicio? ¿Vieron ya la sesión guía de inicio de semana de la semana 4? Les recomiendo que lo vean. Sobre todo en esta semana es muy conveniente ver esta sesión guía de inicio de semana que les puse en el primer aviso de esta semana, publicado en el foro de novedades. Conviene que lo vean porque así van a evitarse algunos errores a la hora de hacer el proyecto integrador. Pero bueno, hablemos del proyecto integrador. Mario Alberto tiene una pregunta y la pregunta es si el tema puede ser libre. Y la respuesta es que sí. Pero mucha atención en esto. En la prepa en línea solo da tiempo de que tú plantees una investigación. No va a dar tiempo de que tú realices toda la investigación. De hecho, para poder hacer una investigación necesitas mucho tiempo. Por eso es que se pide ya en la licenciatura. Para hacer una investigación que vaya razonando poco a poco y consiguiendo información verídica y argumentando, no nos va a dar tiempo. Para lo único que nos va a dar tiempo es para plantear una investigación. Es decir, para que tú menciones el tema libre que tú quieras o querrías conocer más, la justificación, la hipótesis, los argumentos que te gustaría verificar, los objetivos y algunas fuentes bibliográficas que se te ocurre que podrías utilizar. Eso es plantear la investigación. Y hasta allí vamos a llegar en este módulo. Plantear la investigación no es hacer la investigación, sino consultar un poquito y saber qué elementos son los que tienen que ir. Y cuando te pidan hacer una hipótesis, que sepas hacer la hipótesis. Sobre todo en esto de la hipótesis, es importante que pongan atención a cómo se hacen las hipótesis. Esto ya lo trabajamos en los espacios abiertos de la semana pasada. Y si todavía tuvieran alguna pregunta, podrían hacerla en este espacio abierto o en el del viernes. Porque en las instrucciones del proyecto integrador hay dos o tres palabras que pueden ocasionar una confusión. Y entonces esa confusión hace que no hagan hipótesis correctas. La manera correcta de hacer hipótesis es la que ya les expliqué en esas sesiones y que puedo volver a explicar si así les hace falta. Si no les hace falta, pues ni para qué perdemos tiempo en eso. Pero sí es importante que sepan hacer la hipótesis para que entonces quede claro que ya son capaces de plantear una investigación. Y para reiterar la respuesta que pedía Mario Alberto, puede ser sobre cualquier tema que les interese conocer mejor. Déjame ver. Por ejemplo, sería muy interesante que investigaran acerca de un tema
que está muy valorado en el mundo, en los países más desarrollados, aprecian mucho las investigaciones de este científico mexicano, Francisco Bolívar Zapata. Él investiga acerca de transgénicos y sus investigaciones quieren conocer seriamente si los transgénicos son benéficos o maléficos, si provocan bien o si provocan mal. Este investigador científico es muy serio, es un químico extraordinario y por lo mismo sabe de lo que habla. Y por eso mismo en el mundo es muy valorado como experto en transgénicos. Aquí en México, sobre todo en este gobierno, no se le valora. Y bueno, en este gobierno se han hecho muchos disparates con la ciencia y esperemos que ya no haya más disparates así. Pero sería muy interesante que ustedes consultaran información acerca de lo que hace el doctor Francisco Bolívar Zapata y que eventualmente leyeran alguno de sus libritos que están disponibles en la red gratis. Él los puso gratis para que todo el mundo pudiera acceder a este conocimiento científico. Bueno, podrían hablar de este tema en su proyecto integrador o también podrían mencionarlo como avance científico en el foro de integración. Y entonces, bueno, Mario Alberto ya nos pone que sí quedó respondida la pregunta. Muchas gracias, Mario Alberto. Y en relación con esto de la hipótesis, les pregunto, ¿queda claro qué es una hipótesis y cómo se hace? Con gusto podríamos repasar así rápido y sin tardarnos mucho qué es. La hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación. O sea, los investigadores quieren conocer mejor las cosas y por eso se hacen preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación les van a permitir conocer con más precisión su problema de investigación, es decir, lo que ellos quisieron conocer mejor. Los investigadores hacen muchas preguntas de investigación y para cada una de esas preguntas hay posibles respuestas. Bueno, pues de todas esas preguntas que se hacen, eligen una principal y esa principal le proponen una respuesta posible. Pues esa posible respuesta que proponen a la pregunta que eligieron, esa posible respuesta es a la que se le llama hipótesis. Y las hipótesis se formulan como una oración, como un juicio, sujeto y predicado. En máximo 20 palabras ya se puede tener una hipótesis muy correcta. Y cuando quieran perder tiempo, buscan en la red todos los trabajos chafas que están publicados y que sirven para los que plagian y copian y se inspiran en las ideas, van a notar que las hipótesis están pésimas, muy mal hechas, porque son unos parrafotes donde solo se expresan opiniones o disparates. Cuando uno ve parrafotes,
Ya sospecha uno. Se me hace que esta persona no entendió muy bien que era una hipótesis. Pero cuando uno ve frases breves, concisas y que sí son posibles respuestas a una pregunta de investigación, uno dice, esta persona sí entendió bien que era una hipótesis. Y esta persona va a poder hacer investigaciones desde este momento y todos los años que tenga escuela, y aunque no tenga escuela, va a poder hacer hipótesis. Todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, pero sería muy bueno que hiciéramos hipótesis correctas. Hasta aquí, Mario Alberto. ¿Respondí a la pregunta? Qué bueno, gracias por responder. Muy bien, pues David, Christopher, díganme ustedes, ¿sirvió para algo este rápido repaso de qué es una hipótesis? Qué bueno que sí, Christopher Juren. Qué bueno. Muy bien. Pues díganme ustedes si hay alguna otra pregunta en relación con el foro de integración o el proyecto integrador. Las instrucciones, las rúbricas, ¿todo se entiende muy bien? Por cierto, ¿ya guardaron las rúbricas del proyecto integrador? Luego, píquenle a la rúbrica, cópienla y guárdenla. Sea que la peguen en un documento de Word o que le tomen captura de pantalla. Pero así, si cualquier cosa sucediera con la plataforma y ya no se puede entrar a la plataforma y ahora cómo voy a hacer el trabajo porque ya no tengo las instrucciones, si guardan las rúbricas, ya saben qué es lo que se va a calificar. Y entonces podrán hacer los trabajos sin depender de que la plataforma esté abierta o no. Es una recomendación que ustedes habrán visto en las sesiones guías de inicio de semana. Guarden todos los recursos, incluyendo las rúbricas. Muy bien, pues entonces eh, pregunto, ¿hay alguna otra pregunta en relación con el proyecto integrador? Muy bien. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Christopher, por sus respuestas. Y bueno, ya me decían que en relación con el foro tampoco había preguntas. Bueno, pues entonces, si les parece, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Yo voy a poner otras respuestas y recomendaciones enseguida para quienes quieran ver la grabación y les propongo que este tiempito que queda lo aprovechen para hacer muy bien su proyecto y avanzar. Y si les salen preguntas, uy, va a ser buenísimo, porque entonces en ese momento me escriben a la plataforma y yo intentaré respondérselas. Y será todavía mejor que esas preguntas las expresen en el espacio abierto del próximo viernes. Pero a ver, atendiendo a lo que está aquí proyectado, ¿se entiende la diferencia entre problema de investigación y problemática? Gracias, Christopher Jurem, por decir que sí se entiende. Qué bueno, qué bueno.
Oigan, ¿cuál de las dos es la que nos sirve para hacer investigaciones? Gracias, Christopher Llorem. La que nos sirve para hacer investigaciones, efectivamente, es el problema de investigación. Porque el problema de investigación es la realidad que queremos investigar. Plantear un problema de investigación es plantear la realidad que queremos investigar. Plantear un problema de investigación es mencionar cuál es la realidad que queremos conocer mejor. ¿Ya ven? Y entonces, hasta le vamos a poner un color así más llamativo. Vamos a ver qué colorcito estará bueno. Mm, a ver, Christopher Jurem, ¿qué color le ponemos a los rectángulos de el problema de investigación? ¿Qué es lo que sí nos sirve para hacer las investigaciones? Dinos tú elige el color. ¿Qué color quieres? Azul. Muy bien, entonces vamos a ponerle un azul que destaque todavía más bonito, más bonito. A ver, ese, este azul. Este azul está bien azul. Bueno, pues este problema de investigación es lo que se nos pide a la hora de plantear investigaciones. O sea que no es necesario hablar de todas las cosas difíciles, horribles, penosas que le suceden al ser humano, o a los animales, o al resto de la creación. No es necesario. También podemos utilizarlos como problema de investigación. Pero, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una investigación, podría no ser problemática. Por ejemplo, mm, ¿cómo se midió el tiempo para saber cuándo suceden los equinoccios de primavera? Que ustedes saben, en este año el equinoccio de primavera comenzó ayer a las 9 de la noche. Ese fue el momento donde comenzó el equinoccio de primavera. O sea, la primavera comenzó ayer, 19 de marzo, a las 9 de la noche. ¿Y cómo se llegó a esa determinación? ¿Cómo calcularon? ¿Qué fue lo que calcularon? Bueno, pues eso que no es ni dañino, ni dificultoso, ni problemático, es un buen problema de investigación. ¿Cómo ven? ¿Sí queda todavía más claro esto? Mario Alberto, ¿sí queda más claro? Christopher Jurem, ¿sí queda más claro? ¿Cómo se sabe cuándo entra la primavera? Eso es un buen problema de investigación. Oiga, pero si no es problemático, no es dañino, no está difícil. No, porque lo problemático no es el problema de investigación. El problema de investigación es la realidad que se quiere investigar para conocerla mejor. ¿Cómo ven? ¿Sí queda más claro? Ujú. Sí, sí, ya estaban aquí sus respuestas escritas. Muy bien. Bueno.
Pues entonces hagamos esto. Dejemos hasta aquí nuestra sesión y pónganse a trabajar en un proyecto integrador que quede muy bien hecho. ¿Les parece bien? Ujú. Muy bien. Oigan, pero antes de irse a dormir, les propongo que yo no sé cómo le van a hacer para ocasionarle a su familia una sonrisa durante la cena o mientras ustedes lavan los trastes o de alguna manera. Ustedes van a ver cómo le van a ocasionar a su familia que sonría para que todos se vayan a dormir sabiendo que en familia puede uno estar contento. Pero David, tú levantas la mano. Adelante. En realidad, de lo del proyecto integrador, casi se parece a la actividad integradora 6 por todos los pasos que me ha pedido. Ujú, La verdad estuvo bien fácil y ya nada ujú. más me quedan dos ejercicios más para ya terminar. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, tengan atención en la grabación para que inicien con su nombre, el nombre de la actividad y que esté dentro de los 2 minutos máximos. Eso va a ser un ejercicio de argumentación oral y tienen que estar bien pendientes para ser bien precisos en sus pensamientos y poderlos expresar correctamente. Muy bien, David. Qué bueno que ya estás a punto de terminar porque entonces ya quedas libre. Muy bien. Bueno, pues les deseo que pasen muy buena noche y nos vemos el viernes. Hasta luego. Nos vemos, Mario Alberto. También muchas gracias por todo. Nos vemos el viernes, asesor. Cuídese mucho y que tenga una bonita semana. Gracias, David, igualmente, y también tú y tu familia tengan una bonita semana. Nos Muchas vemos a todos, cuídense, que tengan bonita noche. Hasta luego, Mario Alberto. Gracias por abrir tu micrófono. Bye. Ay, David. Adiós, Christopher Llorem. Que descanses. Que ahorita precisamente con tus preguntas podamos hacer esta aclaración. ¿Qué te parece si de las ideas que están acá tomamos este elemento y nos ponemos a trabajar con tus preguntas? ¿Te parece bien? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, pues entonces, manos a la obra. Primero, eh, ¿tú ya eh, encontraste algún problema de investigación o algún tema sobre el que quieras plantear la investigación? Sí, lo de la otra vez, lo del desabasto de agua. Perfecto. Em, ese es el gran tema, ¿no? Y entonces, eh, ¿nos puedes recordar, por favor, cuál había sido el problema de investigación? Sí, causas del desabasto de agua. Gracias. Tenemos ya esto y entonces, después de identificar estos elementos, vamos a hacer las
Vamos a formular las premisas y las conclusiones de los argumentos que tú quieras. Em, mm, ¿Has podido investigar alguna cosa? Sí, la investigación que tengo son sobre las disciplinas, Ujú. sobre la sociología y la economía. Qué interesante. Oye, ¿qué dice la sociología sobre el desabasto de agua? La sociología, lo tengo escrito, ¿quiere que se lo lea? Sí, por favor. El desabasto desde el punto de la sociología puede derivarse con el impacto de las comunidades y ciudades grandes y chicas, en el que se generan conflictos por la falta de agua, dando una mayor afectación a estas pequeñas civilizaciones. Em, Vamos a hacer una pequeña pausa allí. De esto que acabas de leer, ¿qué ideas te parecen relevantes? Que afecta bastante a las comunidades. Muy bien. ¿Hay alguna otra idea que te parezca relevante? Que causan conflictos, peleas por el agua. Ujú. ¿Alguna otra idea? Que me parece que está bastante bien. De ahí, Ujú. eh, de ese creo que no. De la economía también está que en los centros de cultivo es donde afecta, porque pues hacen la comida, bueno, las verduras, los vegetales y llega a haber un problema cuando no hay agua. Muy bien. ¿Tú dirías que las tres ideas que acabo de escribir son las que corresponden a la información que obtuviste? Sí, Muy bien. Bueno, pues entonces eh, definitivamente nos va a servir el trabajo que ya has estado haciendo. Ahorita lo que hicimos fue redactar tres ideas en forma de premisas. ¿Y cuál es esa forma de premisas? Pues es la oración completa con sujeto y predicado que utiliza el verbo ser preferentemente, porque esa oración está indicando lo que algo es. O sea, esa oración es, como se dice en lógica, un juicio. El juicio es la afirmación de lo que algo es. Estamos juzgando. Y el primer juicio dice, el desabasto de agua afecta bastante a las comunidades. El segundo juicio dice, el desabasto de agua provoca conflictos entre los habitantes. Y el juicio tercero dice, el desabasto de agua daña a los cultivos y disminuye la producción de alimentos. Bueno, ya tenemos entonces tres juicios o premisas. Para poder
ver si estas las podemos armar en un argumento, integrándolas y obteniendo una conclusión, lo primeritito que tenemos que hacer es ver si tienen un elemento común entre ellas, es decir, un término común, alguna idea o alguna palabra. Y leyendo estas tres oraciones, alcanza a verse que efectivamente sí tienen un elemento común. ¿Cuál es ese elemento común? ¿Nos puedes decir, por favor, Luz Daniela? El desabasto. Perfecto. El desabasto de agua, ¿no? Bueno, haber encontrado ese término común nos va a ayudar para dos cosas. Para ver que sí podemos integrar las premisas y sacar de ellas una conclusión. Y luego, para ver cuál es la idea, cuáles son las palabras que van a formar esa conclusión. Y entonces, si se pueden integrar, vamos a ver cuáles son las palabras que van a formar a la conclusión. Para tener muy claro esto, marcaremos estos términos comunes. Y por pura cosa de ayudar a leer, los voy a poner con este color como para que desaparezcan momentáneamente. El término común lo hacemos de lado. Ya no va a aparecer en la conclusión. Lo que va a aparecer en la conclusión es la integración de las ideas que quedaron allí. Vamos a ver qué es lo que quedó allí, lo que está en blanco. Dice de la primera premisa, afecta bastante a las comunidades. Hay una afectación a las comunidades. De la segunda premisa dice, provoca conflictos entre los habitantes. Ya está hablando de otra realidad, conflictos entre habitantes. De la premisa 3 dice, daña a los cultivos y disminuye la producción de alimentos. Eso es otra acción, otra situación. Y entonces ya tenemos enunciadas tres situaciones distintas, cada una con un verbo propio, afectar, provocar, dañar. Tenemos que encontrar cómo integrar esas tres ideas. Primero les voy a mencionar la técnica lógica, así tal cual. Esta técnica lógica ustedes la pueden consultar en los manuales de lógica que se encuentran en la red o también en manuales de lógica que se pueden obtener en las librerías. Eh, los manuales de lógica van a decir que hay varios modos de integrarlos, de integrar las ideas que están allí. Uno de ellos es el que vamos a hacer ahorita. Y entonces, eh, tenemos que ver qué es lo que vamos a poner como sujeto de la oración que va a ser la conclusión y qué es lo que vamos a poner como predicado. Y tenemos que elegir un verbo adecuado para ese predicado. Técnicamente se dice así: el término medio o el término común desaparece. El término mayor, que es generalmente el de la primera premisa, va a ser el sujeto. Y el término menor, que es el de la segunda o tercera premisa, va a ser el predicado. Vamos a ver si esa técnica de manual nos sirve. Si quisiéramos tomar
de la primera premisa algo que fuera el sujeto, tendríamos que elegir el sustantivo. Y a ver, les pregunto a todos los que están presentes aquí, de estas palabras que están señaladas, ¿cuáles son sustantivos? Recordarán que los sustantivos son las cosas o los nombres. Gracias, Jesús, por tu respuesta escrita. Vamos a ver qué nos dice Luz Daniela. Ah, bueno, Jesús identificó junto con Luz Daniela correctamente el sustantivo de la primera premisa. Y resulta que además Luz Daniela identificó los sustantivos de la segunda y la tercera premisas. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una conclusión entonces. Yo creo que vamos a disminuir el tamaño de las letras para que nos quede más espacio. En un poco menos de 10 minutos el Zoom nos va a botar a todos, pero entonces les pediré por favor que con mucha paciencia se vuelvan a conectar al mismo enlace que les envié, dejando pasar 10 minutos. Con la frase por lo tanto, indicamos que vamos a enunciar una conclusión. Y acabamos de elegir el sujeto las comunidades, que es el resto, o sea, lo que quedó de la primera premisa. Luz Daniela ya nos indicaba efectivamente que además están los sustantivos de, de las premisas 2 y 3. Muy bien. Y entonces vamos a ver. Eh, Jesús, Alberto y Luz Daniela. Ya mencionamos a las comunidades. Ahora, los otros sustantivos, ¿cómo podrían quedar en un predicado? ¿Cómo podríamos hacer que los sustantivos cultivos y alimentos se predicaran del sustantivo comunidades? ¿Cómo podría quedar una idea que se entendiera lógicamente con esos sustantivos como predicado?
Ahorita repensando la pregunta que acabo de hacer, me atrevo a preguntarles si fue clara esa pregunta, porque estoy sospechando que no fui claro. ¿Cómo ven? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, gracias Jesús. Tú mismo puedes ya notar una diferencia entre la propuesta de conclusión que acabas de hacer ahorita por escrito y la que habías hecho antes. ¿Sí te parece que son diferentes? Ujú. Luz Daniela, vamos a tomar algunas ideas, pero vamos a ir poco a poco. Habíamos elegido este sustantivo, ¿correcto? Si queremos ponerle un predicado a ese sustantivo, tenemos que elegir un verbo. Ahora, aquí tenemos el verbo afectar, provocar, dañar. Tenemos que ver de qué manera lógica, que se entienda y se comprenda, podemos ocupar alguno de estos verbos. Podríamos decir, por ejemplo, que las comunidades afectan a algo, como que no, ¿verdad? Podríamos decir que las comunidades provocan algo, tampoco. Podríamos decir que las comunidades dañan algo, no. Pero aquí, al leer estos verbos, ya nos damos cuenta de una cosa que sí podría ser. Las comunidades son afectadas. De hecho, esta es la idea que está expresada aquí. Afecta bastante a las comunidades. Las comunidades son afectadas. ¿Podríamos decir que las comunidades son provocadas? ¿No? Porque lo que es provocado son los conflictos entre los habitantes. ¿Podríamos decir que las comunidades son dañadas? Sí, sí podríamos decir eso. Y también podríamos decir, tomando el resto de esta tercera idea, que además de que las comunidades son dañadas, también los cultivos y la producción de alimentos. Hasta podríamos ya ir tomando algunos elementos para probar a ver cómo quedaría armada la conclusión. Anda, pues tú ya la pusiste, exactamente. Que ahorita se puede leer y ya me dirán Luz Daniela y Jesús si las ideas que proponen son similares entre sí. Esta es una propuesta de conclusión, hecha por Luz Daniela. Y vamos a poner la otra propuesta de conclusión. ¿Ok?
Díganme, por favor, estas dos propuestas de conclusión, ¿dicen lo mismo o dicen cosas diferentes? Son cosas diferentes. ¿Sí te parece que son cosas diferentes? ¿Dicen cosas diferentes? O bueno, no, sino que no plantea lo mismo, por decirlo así. Muy bien. Tenemos entonces estas dos posibles conclusiones. Son diferentes, pero son diferentes solo en la forma, porque el contenido, lo que están afirmando, es lo mismo. El fondo es el mismo. ¿Cómo es que el fondo puede ser el mismo siendo que la forma cambió? Pues eso sucede por usar correctamente la lógica. Fíjense que decir que las comunidades son afectadas en los cultivos y alimentos a causa de la falta de agua es lo mismo que decir que los cultivos y alimentos en las comunidades son afectadas a causa de la falta de agua. Ciertamente la diferencia es que aquí el sustantivo con el que iniciamos es las comunidades, mientras que en esta segunda propuesta el sustantivo con el que comenzamos es los cultivos y alimentos. Perdón, sí, todo esto es el sujeto, con tres sustantivos, los cultivos y alimentos en las comunidades. Todo esto es el sujeto. Después viene el verbo y viene todo el predicado. Entonces, el modo como ahorita llegamos a estas conclusiones fue identificando el término común, quitándolo y después tratando de encontrarle una lógica a los términos que habían quedado. Decimos que el término mayor se pone primero que el término menor. ¿Pero qué es esto de término mayor y término menor? Bueno, es un detalle que ciertamente no da tiempo de eh, explicar con mucha precisión, pero sí podemos decir que el término mayor es el más amplio, el que abarca más individuos, podríamos decir que el más general, mientras que el término menor es el término más concreto o más individual o menos general. Y entonces, con esto de términos mayores y menores, vamos a hacer las combinaciones posibles de las formas del silogismo. Y ahora quisiera enseñarles que acabo de poner en el foro de novedades este manual de lógica que ustedes pueden ver. Es de un CETIS del Distrito Federal, lo que fue el Distrito Federal, ahora ya es Ciudad de México. Pueden encontrarse en este cuaderno de trabajo varios elementos muy útiles. Entre otros, les presento este tema: identificación de argumentos, premisas y conectores.
Aquí te van a ayudar a identificar las premisas, a armarlas ordenadamente y a utilizar estos conectores. Estos son indicadores de premisas y estos de la derecha son indicadores de conclusión. Me parece que es una herramienta útil. Tú puedes encontrar otras en la red, siempre buscando que sean de fuentes seguras. Agradezco a Luz Daniela que por su pregunta haya detonado el contenido de esta sesión y también haya detonado la búsqueda de un material que sea más amplio que solo las explicaciones que estoy dando aquí. Imagínense, y- ahorita traté de ejemplificarles solo un modo de hacer el silogismo, pero hay 19 modos de hacer el silogismo, 19 modos válidos de hacer el silogismo. Hay otros tantos que son inválidos porque no están bien hechos, pero se puede jugar con la lógica, pero no están bien hechos. En total son 64. Y entonces quiere decir que hay eh, 55, 45, 45 modos inválidos de hacer silogismos o argumentos, mientras que hay 19 modos válidos de hacer los silogismos o argumentos. Y yo solamente les estoy mostrando uno, pero podrán aprender muchos más. Hasta aquí, estimada Luz Daniela, te pregunto, con estos elementos que acabamos de ver y con el ejercicio que hicimos, este de acá, queda un poco más despejada la duda de cómo estructurar los argumentos o silogismos. Sí, ya queda más claro. Fíjate, gracias, que hasta me gustaría, si te parece bien, preguntarte, si es que tienes tiempo, de alguna otra idea que tengas para poder obtener las premisas y que ustedes mismos ahorita hagan un silogismo. ¿Cómo ven? ¿Tienen tiempo o mejor aquí lo dejamos y en la siguiente sesión continuamos? Lo que ustedes me digan. Digo porque ya es hora, ya son las 10 de la noche. Podríamos dejarlo para el próximo. eh, ah, ustedes digan. Si quiere lo dejamos a la otra igual y busco más información para no tener las mismas del trabajo. Pues me parece muy buena propuesta. Y también Jesús podría buscar información y proponer de las suyas. Me parece muy buena idea, Luz Daniela. Y entonces dejamos aquí esta sesión con los elementos que hemos mostrado hasta ahora. Yo les deseo que tengan un buen trabajo y que ustedes y sus familias descansen y tengan mucha alegría. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien, igual descanso. Hasta el viernes. Gracias. Gracias, Jesús, por tu despedida por escrito. Que estén muy bien.